Casi todos sabemos de los cambios físicos que viven los adolescentes durante esa etapa de vida, la adolescencia. Pero ¿cuáles son los cambios neurológicos que acompañan esos procesos y que casi nadie tiene presentes? Y sobre todo, ¿qué retos implican en sus personalidades y por qué razón prácticamente ningún adulto lo considera prioridad a la hora de ejercer la crianza? Mariana Ocampo nos habla a detalle de esos procesos y de las razones por las que un adolescente no debe ser considerado como un casi adulto, sobre todo a la hora de juzgar sucesos trágicos como el recientemente acontecido en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el que la mediatización del suceso provocó una exigencia masiva de castigar al agresor con penas de adultos. Continuamos escuchando la charla con Mariana Ocampo. Esta es una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar. Porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Fíjate que una de las cosas que nos ha, y me imagino que tú también lo has visto, pero nosotros acá en la Fundación lo vemos constantemente con esto que dices de la presencia del adulto, que conforme va avanzando la edad, vemos cómo los padres van dejando poco a poco a sus hijos, pues ya están en secundaria, ya ni asisten a ciertas cosas, ya están en prepa, muchísimo menos, y así los van abandonando, no solamente físicamente, sino pues emocionalmente también, me imagino, ¿no? Y esto, pues sí, me imagino que tiene que ver con todo lo que nos estás platicando de ese pues no acompañamiento, ¿no? Y el dolor invisible que están viviendo los estudiantes ahora, los adolescentes sobre todo. Totalmente, Isa, totalmente. Eso yo lo confirmo porque lo veo en mi escuela. Es una escuela pequeña, pero yo convoco a los papás de los chiquitos y vienen todos. Pero convoco a los papás de los adolescentes, no me voy muy lejos. Esta semana tuvimos un taller de educación integral de la sexualidad que primero involucra a los papás. De los chiquitos vinieron todos. Pero de los adolescentes ya es con que lo tome el niño es suficiente. Y es no, o sea, te estoy abriendo la oportunidad para crear un puente de comunicación. O sea, el taller es un detonante. Yo no voy a hacer la chamba por ti. A mi escuela no me toca. Yo voy a poner las bases para que crear un canal de comunicación y tú tienes que hacer la chamba por el otro lado. Pero sí, coincido con eso y creo que es una alerta justo en esto que como adultos nos corresponde atender a las adolescencias, de no dejarlos solos. Regresándome un poco al tema, hay un factor de neurodesarrollo que justo incrementa este dolor invisible. Ajá. Lo que les decía hace ratito, el cerebro está en desarrollo. En la adolescencia se vive uno de los procesos neurológicos más importantes para la formación de la adultez. O sea, algo que tenemos que tener claro es que la adolescencia es una preparación para la adultez a nivel físico y también a nivel habilidades sociales y preparación para la vida. Pero a nivel físico, el cerebro está pasando por procesos muy complejos. Ajá. Poda neuronal, mielinización, amígdalas mucho más reactivas, que desde ahí viene un sistema límbico inmaduro, donde los chicos sienten con mucha mayor intensidad y mayor profundidad lo que viven. Es decir, no sé si ustedes se acuerden, pero si nosotros nos regresamos a nuestra adolescencia, todos pasamos por ahí, ¿no? O sea, con el crush que no nos veía y entonces lo vivíamos así como, no manches, qué horror, o sea, me muero, ¿no? O pelearte con tus papás y era un drama, ¿no? O sea, la adolescencia es intensidad. Y es complejo porque es un cuerpo. Yo ahorita tengo adolescentes de 15 años en la escuela, pues son más altos que yo, tronados, ponchados, o sea, los ves y son pues unos cuerpos ya muy desarrollados, pero su madurez emocional, su madurez en funciones ejecutivas, pues todavía no está consolidada y además están viviendo un proceso de reconfiguración. Yo les digo que es como una actualización de software. Se instalan y se desinstalan cosas y entonces eso provoca que sean mucho más susceptibles al estrés. Están más susceptibles al estrés, su malestar está incrementado y lo viven en soledad. Ajá. Justo hace poquito trabajaba yo con mis alumnos un proyecto sobre salud mental adolescente y entonces ellos reconocían pues que no tenían con quién hablar
y que a veces los papás tampoco estaban como muy conscientes de qué necesitaban los adolescentes o cómo comunicarse con ellos. Ellos mismos lo veían, ¿no? Y es cierto, o sea, no tienen sistemas de apoyo. Y si lo vemos en un mapa completo, pues es un mapa donde los adolescentes requieren, en primer nivel, de las familias, pero también de las escuelas, de los especialistas de salud mental y de las acciones del gobierno, para poder tener espacios donde sean apoyados y escuchados, porque el malestar adolescente es inherente a la etapa. Siento que vivimos como si el malestar adolescente fuera, "Ah, ¿a ese qué le pasó? ¿Por qué estaba mal?". No, o sea, todos pasan malestar adolescente. El tema es en qué condiciones lo viven, acompañados o no. ¿Quién estuvo ahí para esas personas? Para estos tiradores, ¿quién estuvo ahí? ¿Quién sostuvo ese malestar? ¿Quién lo acompañó? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio e hizo algo? Nadie. Nadie hizo nada. Nadie se dio cuenta. Y entonces, claro, los vemos ya cuando van y van a disparar y van a matar y van a agredir y entonces ahí sí júzguenlos como adultos. Pero ¿y nosotros qué hicimos? Como sociedad, ¿qué hicimos? ¿Por qué lo linchamos a él y no volteamos los ojos a mirarnos y decir, ¿dónde estuvimos estos 15 años que lo llevaron a él a tomar esas acciones? Porque él no es malo, él no nació así. ¿Qué pasó? ¿Y dónde estuvimos como sociedad? No solamente como familia, porque también hablamos de la presencia de los adultos, pero seamos honestos, en un contexto económico, social en el que vivimos, donde los padres ambos tienen que salir a trabajar, donde hay diferentes esquemas de familias monoparentales, donde a veces los adolescentes incluso son criados por alguien más, hay un problema sistémico. O sea, esa es la realidad. Por eso le decía, es un problema tan complejo que no se aborda solamente de un solo lado, porque claro, los papás están chambeando. Entonces, tal vez tenemos chuecas las prioridades como sociedad. Tal vez el modelo capitalista nos está llevando a un lugar donde hoy estamos pagando las consecuencias. Mariana, me llama la atención la estadística que mencionas sobre en algún punto está relacionado el tema de los ataques en Estados Unidos con el acoso escolar. Y no nos sorprende, la verdad es que si bien en México faltan muchas investigaciones y datos duros, pues sabemos que tiene cierta relación. Sabemos que también tiene que ver con esta desconexión emocional que sienten los mismos infantes por la falta de acompañamiento, de que cuando vemos incluso las noticias de ciertos casos, son los mismos padres los que llegan a atacar a los docentes, ¿no? Que son el mismo ejemplo que sucede. Una polémica que he escuchado mucho en redes sociales va desde que se debe de juzgar a estos adolescentes como adultos, a los que atacaron, sobre todo a los que ya provocaron la muerte o una lesión de gravedad. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? Híjole, yo no estoy de acuerdo, porque yo sé que la acción es gravísima, pero a nivel de neurodesarrollo no son adultos. No son adultos y siguen en formación. Perdón, entonces creo que dentro de esa perspectiva, yo sí creo que más bien es un tema mucho más complejo que imponer un castigo, porque el castigo no resuelve nada. O sea, el castigo es, pues sí, a lo mejor lo abordas a él y él se queda en la cárcel mucho tiempo y no va a volver a salir. Pero realmente, ¿qué arreglaste? De esa vida que arreglaste, es una vida que va empezando. Son 15 años, por Dios. Van empezando. Entonces yo creo que es difícil y claramente lo digo desde la perspectiva de alguien que no ha sufrido ese tipo de violencia. Lo veo desde convivir con los jóvenes día a día y ver que toman decisiones impulsivas, ver todo esto de que son súper sensibles, de cómo reaccionan al malestar, de cómo viven todo esto. Y dices, pues son niños todavía en muchos aspectos que están tratando de enfrentar un mundo muy complejo. Y es eso, creo que no es justo que él termine pagando con una condena de adulto cuando la realidad es que hay un contexto que lo orilló a ese punto. Ajá. No es que lo justifique, no lo justifico, pero creo que hay que ampliar la mirada y decir, en todo caso, quiénes más son responsables. Algo que me resuena ahorita mucho, que lo vemos con el bullying, es que es más
bueno, no sé si la palabra adecuada sea la que voy a usar, es más fácil decir, bueno, es uno que está siendo atacado, visto, abusado, etcétera, a todo un grupo que son 50, 30, 20 y tantos estudiantes. Entonces, ¿qué pasa y qué es lo que nos enfrentamos? Que en vez de ver socialmente hablando, en vez de irnos al macrosistema, lo vemos en el sistema escolar, en vez de ver qué está pasando y qué podemos hacer como por lo menos ese grupo para que dejen de molestar a este niño, lo que nosotros nos enfrentamos es que este niño que está siendo abusado, no visto, excluido, viviendo bullying, pues a él es el que le dice, no, es que su hijo que tiene que ir a terapia, no, es que su hijo, no sé qué, lo vamos a cambiar de salón. Entonces, ahorita me resonó esto que estabas diciendo de, pues, ir en contra de ese estudiante nada más, porque si lo vemos socialmente, pues a lo mejor es tan complejo que se nos escaparía de las manos y decimos, no, pues allá es uno, entonces mejor vamos con el que es uno. No sé, esta idea se me vino. ¿Qué piensas de esto? Claro, es que yo creo que el abordaje no es solamente atender a la víctima o justo, o sea, yo creo que, porque por ejemplo, yo he escuchado muchos casos igual en España que están pasando, porque esto no es una cosa solo en México, tenemos que tener claro que es una cosa que está sucediendo a nivel mundial. Entonces yo leí un caso en España de una chica que terminó suicidándose porque le hacían bullying en la escuela. Y tenía mucho tiempo pasando eso, los papás habían pedido ayuda a la escuela no había hecho nada y comprender un poco que también a veces no es posible para las familias cambiarlos de escuela, tal vez para la escuela no es posible cambiarlo de salón, o sea, a veces simplificamos desde el exterior las medidas que deberían tomarse, pero ya cuando estás adentro ves que el problema es bastante más complejo, que sí creo que es atender a la víctima y atender al agresor. Ajá, es trabajar con ambas partes, porque si planteas que la víctima, claro que requiere estrategias para manejar eso, para defenderse, para el autocuidado, estrategias para antes de llegar al bullying aprender a poner límites, aprender a pedir ayuda, a comunicar lo que siente y lo que necesita, a buscar a los adultos, ¿no? Claro que requiere estrategias y esas a veces lo que yo pienso es que le decimos a los niños, defiéndete, pues no te dejes, pues regrésasela, ¿no? Y creemos que eso, que con decirles ya lo van a hacer, pero no, necesitan acompañamiento y modelaje. A mí me toca, por ejemplo, acá, aparte de lo que hacemos en la escuela, es ese modelaje cuando hay conflictos, ayudarles a los niños a poder verbalizar lo que está pasando o a decir, oye, tú no lo quieres decir, quieres que yo sea tu voz, quieres que yo diga lo que tú estás sintiendo y entonces manifestar de primera mano eso que hiciste no me gustó y necesito que dejes de decirme, patita corta, ¿no? Lo que sea. Pero es la víctima, las estrategias no las puede aprender solo de decirle, defiéndete, no te dejes. Eso no, y recordemos, es porque no tienen la experiencia ni tienen la madurez cerebral para poder aplicar esas estrategias. No siempre sucede. Ajá. Y están intimidados, o sea, su sistema nervioso está en modo supervivencia. Desde ahí no se puede pensar con claridad, desde ahí no puedes tomar las mejores decisiones, desde ahí estás buscando cómo sobrevivir. Entonces, claro, por un lado es acompañar a la víctima, pero también acompañar al agresor. ¿Qué pasó? Yo les digo, solo el lastimado lastima. Solo aquel que vive dolor va por la vida buscando lastimar a los demás. Y entonces es abordar ese dolor, de dónde viene, qué lo causó, qué lo está generando, qué lo provoca, qué ha pasado, qué ha vivido. Y creo que es ese punto donde no podemos juzgar a los niños que son agresores como malos. Es un contexto mucho más amplio. Es un dolor invisible que está ahí, que ellos no saben cómo manifestar, que viven violencia y replican violencia. Hablando también desde la otra parte, que son los docentes, quienes ahora tienen que educar con miedo porque pues ya no pueden decirle nada a los estudiantes porque incluso se puede considerar acoso, ¿no? Y diferente a nuestra época, ¿no? Donde pues los docentes representaban una figura de cuidado incluso. Hoy hay esta diferencia generacional, pero también se les ha cargado de ciertas responsabilidades
que no deberían de, ¿no? Como que sientan que también, no sé si los padres o la sociedad o la misma escuela les adjudique ciertos cuidados adicionales, por ejemplo, de los niños que llegan antes a la escuela porque pues los papás tuvieron que llevarlos antes o que llegan tarde por ellos a la escuela y tienen que dedicar cierto tiempo a cuidarlos, a observarlos mientras llegan por ellos. O también que tienen que impartir su clase, el conocimiento adicional a estar cuidando cómo se mueven las emociones de sus estudiantes, cómo se están manifestando las dinámicas de violencia. Hoy en día que también pues tiene que dedicar tiempo adicional a su horario laboral para calificar exámenes, para revisar los protocolos que les da la Secretaría de Educación Pública para ver cómo pueden abordar un caso. Luego se encuentran también que los protocolos pueden ser ambiguos, que no están satisfaciendo la necesidad real. ¿Cómo podemos lograr este equilibrio y también este acompañamiento con los docentes, que no se sienta que estamos como en un conflicto? Porque siento que eso parece hoy en día, que es como estudiantes contra docentes, pero los papás también contra, y se volvió como ya una comunidad de defensa, de yo me protejo y no voy a permitir dar o ceder una responsabilidad adicional para el bienestar. De pronto, incluso he visto algunos videos en redes sociales o noticias donde se ve más como si fuera una lucha de poder o de egos entre los docentes y los papás, y se nos está olvidando lo más importante, ¿no? Que es el bienestar de los estudiantes. Entonces, quisiera saber si es posible lograr un equilibrio entre toda la comunidad. Ay, híjole, la verdad es que no hay una respuesta sencilla para eso, porque creo que para que pudiera haber un equilibrio, casi que tendríamos que volver a nacer el sistema, ¿sí? O sea, yo por eso es que fundé mi escuela, ajá, porque al final es, no me gusta lo que hay, entonces voy a crear algo nuevo. Y ese algo nuevo parte de cero, de unas reglas nuevas, de una estructura nueva, de algo diferente, porque es un elefante blanco, vienes cargando un montón de cosas. Entonces, en ese sentido, no hay una respuesta sencilla. Yo creo que te puedo decir que cuáles creo que son los factores fundamentales que podrían en algún momento darle la vuelta a esta situación. Es la primera, es el equipo casa-escuela. Creo que Nimsi, como tú lo planteas, estamos en un momento donde estamos contrapunteadas las escuelas con las familias y están los maestros a la defensiva. Y tú lo ves en redes sociales, a mí me comentan cuando hablo de estos temas, muchos maestros que están cansados, que están desgastados, que están ya desbordados por todo lo que tienen que manejar, de estas situaciones de malas conductas, de faltas de respeto, de límites que no existen. Entonces, una casa tiene que hacer su chamba. O sea, tenemos que, no sé, como hacer una campaña de reformulación de la crianza respetuosa y replanteémonos hacia dónde va esto y realmente qué significa. También tenemos la situación real que les decía hace rato de la conciliación vida-trabajo. Ese es un factor fundamental. Muchos niños están solos mucho tiempo, entonces son criados por terceros en algunos casos y en muchos otros están realmente solos. Entonces, no es un problema sencillo porque eso implica el sistema económico que tenemos, que no permite esta conciliación para el cuidado de las crías, ¿no? Para el cuidado de las infancias y las adolescencias. Entonces, la familia también tiene que voltear a preguntarse, ¿dónde están mis prioridades? ¿Dónde está? O sea, sí, trabajo todo el día para darle lo más que puedo, pero lo que necesita realmente no se lo estoy dando. Entonces, ¿estoy haciendo realmente lo que me toca? Difícil, porque yo pienso que queremos siempre darles más de lo que nosotros tuvimos, pero no nos damos cuenta que muchos de nosotros sí tuvimos presencia. Ujú. Crecimos con presencia y nos abocamos a darles más cosas materiales, cuando eso no es lo que necesitan. Y tú puedes hablar con muchas personas y a veces sueno como abuelita, a veces digo, voy a sonar como abuelita, pero es que es la verdad y voy a sonar muy retro, pero crecimos con presencia adulta y eso cambia todo. Eso cambia todo. Entonces en casa hay un hueco bien cañón de la presencia del adulto, que si eso no se arregla, pues claro, o sea, es difícil que no lleguen esas broncas a la escuela, porque donde todo explota es en la escuela.
Yo no creo tan firmemente que la escuela solo deba abordar contenidos. Honestamente, me parece que se quedaría corta. O sea, creo que la función de la escuela no es la transmisión de contenidos o la formación de habilidades académicas. Creo que la escuela es el pretexto perfecto para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Convivencia, resolución de conflictos, poner límites. O sea, todas estas cosas las practicas en la escuela. Y claro que el docente debería involucrarse en eso. Obviamente ahorita tiene el 100% de la carga, ¿no? O sea, no estoy hablando de eso. Creo que en el mundo ideal sí nos toca ayudarles a resolver conflictos, sí nos toca ayudarles a manejar sus emociones, porque sus emociones no se quedaron afuera en la puerta de la escuela cuando llegaron aquí conmigo a mi salón, y sus broncas los acompañan. No puedo decir yo no me hago cargo de eso. Está ahí, o sea, no puedes no hacer nada. Lo trae ahí, es parte de... Pero lo que no se vale es que te carguen todo, exactamente. Es decir, como yo, por ejemplo, ahorita en la escuela tuviera un chico con un montón de broncas de conducta y que solo me digan, pues ahí tú ves cómo lo manejas. Eso es lo que está tronando a los maestros, que los están dejando solos. Y eso parte desde la dirección. Y yo pienso que a los directivos, los supervisores, y a los supervisores, sus jefes, o sea, es una cadena que va de arriba hacia abajo de falta de herramientas, de falta de formación, de falta de, pues sí, como de esta parte de apoyo, de estar expuestos, como dices, entre los protocolos y las normativas, no se sienten protegidos. Los maestros se sienten cada vez más expuestos. Y claro, ante ese riesgo, menos acción vas a tomar. Yo no me voy a involucrar. Yo no le voy a decir nada. ¿Para que vengan y me demanden porque yo intervine? No. ¿No? Decían ahí que la vida los repruebe. Decían por ahí, justo en esto, cuando pasó lo del maestro, muchos maestros empezaban a poner en sus cuentas, yo ya no voy a hacer nada, que la vida los repruebe. Presencia. El factor clave que, curiosamente, se ha perdido en esta época cuando de educar adolescentes se trata. Es cierto que por necesidad en la mayoría de los casos. Por ello, las comodidades, la información, la libertad, la consideración e incluso el reconocimiento a esta etapa de vida están más presentes que nunca, como la forma en que los padres procuran el bienestar de los adolescentes en casa. Pero se olvida que estos mismos adolescentes carecen de experiencia de vida. Dependen económica y emocionalmente de un adulto debido a que están construyendo su identidad, lo que conlleva una inmadurez emocional y una búsqueda de límites necesarios para su maduración final. La adolescencia es una etapa de transición prolongada, no simplemente la etapa de los niños grandes, y por lo tanto requiere de presencia. Como bien lo mencionó Mariana Ocampo. Pero, ¿qué tipo de presencia? ¿Una que no los traume? ¿O una que los traume, pero poquito? ¿O de forma más suave? No como nos traumaron a nosotros, los adultos de hoy día. ¿Cuál es el secreto de esa presencia y cómo hacerla efectiva con nuestros adolescentes? No te pierdas la tercera y última parte de nuestra charla con Mariana Ocampo en el siguiente episodio de No es terapia, pero ayuda. Todos los comentarios emitidos en este podcast son responsabilidad de quien lo dice y no de Fundación en Movimiento. Esta fue una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar. Porque hablarlo no es terapia.